vamos a entrar ya en materia con las primeras entrevistas del día. Con la primera tenemos en la línea y saludamos con mucho gusto a Rolando Silva. Él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo está, Rolando? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Saludamos con mucho gusto. También te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Saludos, Rolando. Oye, Rolando, ustedes, el instituto, pues respaldó como pocos la necesidad de una reforma en materia de pensiones. Consideran que de lo contrario se corre el riesgo de paralizar la economía, pero me imagino que no están muy de acuerdo con cómo quieren reformar el sistema de pensiones, el gobierno federal. Mira, hasta el momento no hay una precisión sobre la parte técnica de la que se quiere reformar. En lo que me parece que coincidimos es en la necesidad de tomar medidas urgentes, y estas, siempre que sean urgentes y hablemos de pensiones, van a tener un carácter paliativo, pues para evitar que un número importante de personas que de manera acelerada están llegando a la vejez pierdan la capacidad de adquisición, ¿no? Adicional al nivel de pobreza, que una parte importante, un porcentaje importante, y eso está pasando en todo el mundo de la población, pierde la capacidad para poder demandar productos y servicios, con la consecuencia que esto trae. Coincidimos, por supuesto, en la intención de resolver el problema. Me parece que es plausible que se hable de manera anticipada, cuando tiene muy poco que tuvimos una reforma que más o menos va por esos términos. Habrá que esperar los detalles para saber si tendríamos alguna observación sobre el procedimiento. Rolando, ampliar la aportación al ahorro para el retiro de los trabajadores por parte del gobierno, como lo ha planteado hasta el momento el presidente López Obrador, ¿en qué medida se puede dar? También ayer dijo de que con los recursos de los organismos autónomos, pues también eso iba a ayudar. ¿Es relevante esa cantidad de los autónomos en este tema de las pensiones? No, a mí me parece que habría que separar el tema político, no del tema de la necesidad real. Consideremos que tiene desde el 2020 que se hizo una reforma que justamente hace eso. ¿Cómo funciona? Quien no tiene los recursos suficientes en el saldo de su Afore, que es la gran mayoría, bueno, ahora tiene acceso a una tabla de pensiones garantizadas. Esto tiene 2 años funcionando. Y el procedimiento es que el trabajador solicita, independientemente del saldo que tenga en su Afore, la pensión que, combinando su edad, número de semanas de cotización y el salario promedio de toda su vida, que es muy distinto a un 100% del último, a la que aspira, y la parte que falta se carga al gasto público. Esto ya tiene un par de años al menos que funciona. Se entiende entonces que lo que se va a hacer es un aceleramiento, un incremento en este monto para actualizar, para llevar a un nivel más alto la tasa de retorno de algo que ya está establecido. En realidad, todos los cambios que se hagan a un sistema de pensiones intentando corregir de inmediato el problema van a ser paliativos. Para que podamos hablar de una verdadera reforma que resuelva el problema, que por lo menos nos coloque en una condición aceptable, deberíamos de dejar transcurrir el promedio de vida laboral, que en México está cercano a los 25 años. Mientras tanto, cualquier modificación va a tener como intención resolver un problema inmediato. Desde la perspectiva del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿cuál pudiera ser o qué aspectos debiera contener o considerar una reforma pensionaria? Me parece que con la experiencia debemos de haber entendido que el tema de obtener recursos para vivir una vejez que afortunadamente cada vez se prolonga más, se tiene que atacar desde el principio, ¿no? Si tuviéramos un fondo, y esto hasta podría ser una suerte de programa social, un fondo, ¿no?, de una cantidad razonable, desde el nacimiento, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no?, esto se puede adecuar de muchas formas. Desde el nacimiento, al llegar a la etapa de jubilación, 65 años, tendríamos
un rendimiento que seguramente generaría una base estable para poder estar hablando de un sistema pensionario o de una cantidad que respaldara una pensión en términos mucho más reales, pero esto tendría que ser consecuencia de un buen manejo de un fondo de dinero que es muy atractivo, ¿no? Un plazo fijo de más de 50 años seguramente debería generar un buen rendimiento. El problema, el tema y por lo que hay esta manifestación es porque tenemos una cantidad cada vez mayor y que además se está incrementando de forma acelerada de personas que llegan a la adultez, a la necesidad de una pensión y por supuesto un patrón poblacional distinto. Cada vez somos menos, me parece que estamos a una década, cuando mucho, para llegar al tope de la población que seremos en México y a partir de ahí habrá un descenso y obviamente esto complica el poder adquisitivo, incluso quién nos va a proveer de mano de obra para poder generar estos productos y servicios. Tendría que atenderse sí, desde mucho antes, ese es el tema, ¿no? ese sería, digamos, que el deber ser, ¿verdad?, de todo esto. Pero hay margen de maniobra en las finanzas públicas para poder incrementar la aportación del gobierno. Son 2 billones para 2024 y tenemos un déficit pues de más de 5 puntos del PIB proyectado. En este momento, por supuesto que es un sobregasto, ¿no? No hay una holgura y me parece que en ningún momento, por lo menos no que se sepa públicamente, lo ha habido, ¿no? O sea, nunca va a haber dinero suficiente para resolver un tema de esta dimensión. O sea, me parece que no lo hemos vivido del 97 para acá y veo muy lejano que en algún momento se pueda decir tenemos la holgura financiera suficiente como para atacar este problema y resolverlo de raíz. Sin embargo, me parece que el no atacarlo le da consecuencias que son mucho más graves en varios sentidos que el de tomar una decisión que podría parecer arriesgada, que de cualquier forma, ¿no? Y en esto quiero hacer hincapié, ya se tomó. O sea, esto que nos parece tan extraño porque me parece que trae un peso mediático importante, ¿no? Por el momento político que estamos viviendo, ya se tomó. Se supone que con la reforma del 97 la intención era que cada quien financiara, ¿no? Con aportaciones tripartitas su pensión y que se evitara justo lo que está sucediendo, que dinero del gasto público se destinara para fondear pensiones que deberían de pagarse de forma autónoma. En consecuencia, me parece que lo que se está planteando, que creo que está bien vendido, ¿no? Porque está causando esta sensación, es un incremento, un reforzamiento a un procedimiento que está en marcha, ¿no? Que ya está sucediendo. En lo que sí creo que habrá que ser puntuales es en la tasa de retorno. Definitivamente no es probable y no sucede, ni va a suceder en México y no sucede en ningún país, una tasa de retorno para alguien que se pensiona del 100% de su último salario. De forma natural vamos ganando más, comenzamos ganando poco y esto va creciendo. Me parece que cuando se habla del 100%, tendríamos que estar hablando del promedio de los salarios con los que se cotizó durante toda la vida y eso suena un poco más razonable y estamos hablando de cantidades muy diferentes. ¿Cómo qué porcentaje, más allá de ese inalcanzable 100% que pretende el presidente? Como más o menos, ¿qué porcentaje de su última percepción podrían estar? Es complicado hablar porque hay muchos factores, o sea, podrías estar a punto de pensionarte y recibir un aumento, ¿no?, del 20%, por poner un ejemplo, y eso no va a generar jamás, ¿no?, el derecho a una pensión de ese incremento. Hoy estamos a términos muy gruesos, ¿no?, y a números mal contados, cerca con las tablas de pensiones garantizadas entre el 60-65%, tomando como referencia el promedio de toda la vida, que es mucho, mucho más bajo que el último salario que tengamos de forma natural. Digo, seguramente de excepción. Claro. ¿Y una vertiente podría ser, Rolando, ampliar la edad para el retiro? Ese es un tema que es muy doloroso, muy complicado políticamente, que yo dudo mucho que se vaya a abordar en lo próximo, pero las pensiones están diseñadas para cubrir los gastos de los últimos 10 años y tiene afortunadamente mucho tiempo que esos últimos 10 años no comienzan a los 65. Por supuesto que lo lógico, ¿no?, aritméticamente sería empatar, ¿no?, concatenar la edad de retiro con la esperanza de vida, pero no es un tema sencillo, ¿no?, sobre todo socialmente.
Pues Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes. Buena tarde.